Buenos días, gracias por acompañarnos en nuestro segundo Facebook Live de este año. Para esta sesión contamos con la participación del especialista en suelos, André Búcaro, quien nos estará platicando sobre interpretación y análisis de suelos y diagnóstico de problemas de acidez. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde los diferentes países de América Latina. Por favor, compartan con nosotros sus preguntas en los comentarios acá en Facebook y con gusto se las vamos a hacer llegar a nuestro especialista. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todos y mucho gusto de estar compartiendo en este espacio nuevamente. Gracias, Erika. Y bueno, como ya bien lo decía, mi nombre es Andrés y hoy vamos a abordar el tema de interpretación de análisis de suelos y vamos a hacer énfasis en el diagnóstico de los problemas de acidez. Bueno, en el Facebook Live pasado vimos o abordamos el tema de la evaluación visual del suelo, que es un método de diagnóstico complementario al análisis de suelo de laboratorio, y también hablamos sobre las 4 recomendaciones elementales para realizar un correcto muestreo de suelos con fines de fertilidad. Y como recordarán, una de las conclusiones es que por lo menos la mitad de un buen resultado de un análisis de suelo de laboratorio responde a un buen muestreo de suelos. Entonces, con esto en mente, vamos a abordar algunos lineamientos muy básicos, muy elementales para la interpretación de los análisis del suelo y vamos a hacer un poquito de énfasis en el diagnóstico de los problemas de acidez. Comienzo contándoles que los análisis de suelos de fertilidad que normalmente se realizan en laboratorios agrícolas, pues son una herramienta muy útil y muy eficaz tanto para el diagnóstico de la situación de fertilidad de los suelos como para la toma de decisiones para el manejo nutricional de los cultivos. Sin embargo, esta no es la única herramienta con la que contamos para este fin y más bien tenemos que utilizar otras herramientas para complementar la interpretación de análisis de suelo. Es decir, el análisis de suelo no es una herramienta aislada y entre estas herramientas complementarias tenemos que utilizar la observación, que es esa agudeza, ¿verdad?, de reconocer cambios en el cultivo a diferentes prácticas o a diferentes condiciones. También podemos utilizar los registros, ¿verdad? Principalmente los registros pasados sobre prácticas de fertilización o sobre prácticas de manejo nutricional o de fertilidad del suelo y las respuestas en el cultivo. Eso también nos ayuda muchísimo a mejorar la interpretación de los análisis de suelo, el conocimiento teórico tanto del suelo como del cultivo o de los aspectos que están involucrados en el manejo agronómico también nos ayuda a entender e interpretar de mejor manera esta valiosa información. Y por último, la experiencia en el cultivo siempre será fundamental para interpretar de mejor forma y hacer mejores recomendaciones. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que el análisis de suelos no es la única herramienta para evaluar la fertilidad del suelo y para tomar decisiones de manejo nutricional, y hay otras de las cuales también debemos de valernos y complementar. Habiendo dicho esto, entonces quiero responder ahora qué podemos identificar con un análisis de suelo. Y quiero resaltar 2 fortalezas muy importantes del análisis de suelo. La primera está relacionada con la determinación o el diagnóstico de los problemas de acidez. Para eso los análisis de suelo son muy buenos y muy confiables. La segunda es determinar los niveles de suficiencia o no de nutrientes en el suelo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, hay 17 nutrientes esenciales, no todos estos se toman del suelo, pero de los que se toman del suelo con mucha fortaleza podemos diagnosticar el calcio, el magnesio, el potasio, el fósforo y el zinc a través del análisis de suelo. Con un poquito menos de certeza, pero también de forma confiable, podemos diagnosticar la situación de cobre, hierro, manganeso, boro y azufre. Entonces, estas son las fortalezas de los análisis de suelo y esto es lo que podemos identificar. Ahora la pregunta central de la charla es cómo podemos identificar esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender un análisis de suelo? Y para eso es fundamental que entendamos el concepto de el nivel crítico. Todos los valores de las propiedades o de los nutrientes que se miden en el análisis de suelos vienen acompañados de un valor que se denomina el nivel crítico.
Y este valor es importantísimo porque este está asociado a una metodología de análisis específica, está asociado a ciertos tipos de suelos en específico y está asociado incluso a cultivos específicos. Y los niveles críticos básicamente nos permiten entonces, para una escala de medición de uno de los nutrientes o de una de las propiedades del análisis de suelo, definir a partir de qué punto vamos a tener posibilidades de tener problemas o no. Esa es la idea. Entonces, los niveles críticos son esos valores contra los cuales vamos a comparar los resultados del análisis de suelo. Normalmente los niveles críticos han sido bien estudiados, han sido respaldados y vienen en los análisis de suelo desde los laboratorios, ¿verdad? Porque ellos se han dado la tarea de revisar cuál es la mejor metodología y cuál es la mejor forma de implementar para ciertos cultivos y para ciertos tipos de suelo. Entonces, probablemente los niveles críticos vayan a cambiar de un laboratorio a otro, incluso de un país a otro, porque se usan diferentes metodologías que están adecuadas a diferentes contextos. Lo importante es que contemos con ese valor para poder interpretar. Entonces, los niveles críticos, por ejemplo, para los nutrientes, nos dicen a partir de qué valor podemos considerar valores altos. ¿Y qué significan valores altos en este caso? Que tenemos bajas probabilidades de tener problemas. Por el contrario, si tenemos valores bajos, eso significa que tenemos altas posibilidades de tener problemas. Por eso están en verde y en rojo en la diapositiva. Y esto aplica para todos los nutrientes, pero existen algunas propiedades como la acidez o como el porcentaje de saturación de acidez, en los cuales el sentido de la escala es al revés, ¿verdad? Entonces los valores altos van a ser valores problemáticos y los valores bajos van a ser valores no problemáticos. Lo importante acá es, uno, tener el nivel crítico, eso nos sirve para comparar y entender el sentido en el cual debemos interpretarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, con este concepto de nivel crítico podemos aprovechar los análisis de suelo. Pero alrededor de este concepto del nivel crítico se han creado otras formas de interpretar los análisis y algunos laboratorios entonces presentan lo siguiente. Tenemos una escala en la cual medimos cualquier nutriente o propiedad en el análisis de suelo y tenemos un nivel crítico. Y entonces la idea acá es que conforme nos alejamos para cualquiera de los dos extremos del nivel crítico, vamos a tener más probabilidades de tener o de no tener problemas. Ya para el lado que decidamos o para el lado que vaya el valor, ¿verdad? Entonces, el punto acá es que esta zona intermedia queda un poco difusa, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si el valor está muy cerca del nivel crítico? Y entonces, para no tener una interpretación tan tajante, entonces se han propuesto ámbitos. Y normalmente se habla de un ámbito bajo, de un ámbito medio o de un ámbito alto, por ejemplo, de concentración de nutrientes. ¿Y qué significan estos ámbitos? Pues nuevamente están asociados con las probabilidades de tener o no deficiencia del nutriente, que puede representar problemas nutricionales. Entonces, si estamos en el rango del ámbito bajo, pues eso significa con mucha probabilidad o con mucha seguridad que vamos a tener problemas nutricionales si no hacemos algo. Si estamos en el ámbito medio, eso significa que tenemos posibilidades de tener problemas, pues considerables, y si estamos en el ámbito alto o verde, pues eso significa que estamos sin problemas. La idea y por lo cual les estoy contando esto es porque esto funciona como un semáforo. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, el ámbito rojo, o en este caso el bajo, pues es cuidado, usted va a tener problemas con mucha seguridad. Si pensamos en el amarillo, pues estamos diciendo precaución, existen posibilidades de problemas. Y si estamos en el ámbito verde o alto, en este caso, pues eso significa continúe, usted probablemente no tenga problemas en cuanto a este parámetro que estamos midiendo. Entonces, con este concepto del semáforo, en realidad queremos facilitar la forma de interpretar los análisis de suelo. Entonces, ¿cómo se puede utilizar en la práctica? Pues vean en la fotografía, ese es un ejercicio en el cual se estaba interpretando el resultado de un análisis de suelo entre un grupo de agricultores y vean cómo los colores en realidad nos sirven para decir, bueno, estamos bien, cuidado o precaución. Y lo que ustedes pueden reconocer acá es que se facilita la priorización o la identificación de problemáticas. Entonces, vamos a seguir utilizando este concepto del semáforo de rojo, amarillo y verde
para hablar sobre la interpretación de los análisis de suelo. Pero en concreto, ¿cómo se interpreta un análisis de suelo? Les vamos a proponer 4 pasos fundamentales o elementales, ¿verdad? Esto no significa que con esto estamos interpretando la totalidad de los análisis que se pueden realizar en un laboratorio. No, esto es el mínimo para interpretar un análisis de suelo. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Primero, evaluar la acidez. Segundo, evaluar las bases intercambiables. El tercero, evaluar los contenidos de nutrientes. Y el cuarto, evaluar los contenidos de materia orgánica. 4 pasos y vamos a revisarlos uno por uno. Entonces, en relación al paso de evaluar acidez, que es el primer paso, aquí tenemos que revisar 3 propiedades o 3 parámetros específicos del análisis de suelo. ¿Cuáles son? Primero, pH. Segundo, acidez intercambiable. Y tercero, porcentaje de saturación de acidez. Tenemos que revisar estas 3 propiedades para poder evaluar acidez en forma integral. Entonces, el pH es esa escala que va desde 0 hasta 14 y que nos sirve para identificar si las sustancias son ácidas o son alcalinas. Conforme los valores son más bajos, pues hablamos de sustancias más ácidas, y conforme los valores son más altos, hablamos de sustancias más alcalinas. Como se darán cuenta, hay un punto intermedio que es el pH 7, que a las sustancias que tienen pH 7 les llamamos neutrales, ¿verdad? Porque están justo en el medio. Entonces, un ejemplo de un ácido es el limón, por ejemplo. Un ejemplo de una sustancia alcalina es la leche de magnesia, o el jabón, o el cloro, por ejemplo, o la soda cáustica. Entonces, la escala de pH es muy bonita porque de una forma muy general nos permite discriminar entre sustancias ácidas o alcalinas de acuerdo a la concentración de acidez, en este caso. Entonces, ¿cómo se interpreta el pH de los suelos? Bueno, hay diferentes metodologías para medir pH de suelos y eso es algo que tenemos que considerar. Pero para la mayoría de los laboratorios con los que trabajamos en la región, la forma más común de medir pH es el pH en agua en una relación suelo-agua 1:2.5. Y de una forma muy simple, porque aquí estamos hablando de cuestiones elementales, pues si tenemos un pH de suelo abajo de 5.5, eso es rojo. Precaución, cuidado, ahí tenemos suelos ácidos que tienen problemas. Si tenemos un pH entre 5.5 y 6.5, eso es un amarillo, ¿verdad? Eso es precaución. Tenemos suelos ácidos que no necesariamente tienen problemas, pero tenga cuidado porque puede que los desarrolle. Si tenemos un pH de suelo entre 6.5 y 7.5, estos son verdes, ¿verdad? Esto corresponde a un verde, que son suelos con un rango de pH óptimo. En este caso, los podemos llamar neutros. Y si tenemos suelos con un pH mayor a 7.5, eso significa color amarillo. Otra vez, precaución, esos suelos no tienen problemas de acidez, pero su condición alcalina puede requerir de otro tipo de consideraciones, así que les vamos a poner un amarillo de precaución. Si se dan cuenta, este es un semáforo con la única diferencia que este tiene 2 colores amarillos. Entonces, esa es la forma más simple de interpretar pH de suelos. La segunda propiedad relacionada con la evaluación de la acidez es la acidez intercambiable. Y la acidez intercambiable es bien relevante porque para la mayoría de los suelos con los que trabajamos, casi todos, casi la totalidad, la mayor parte de la acidez intercambiable está constituida por aluminio intercambiable. Y en realidad, el aluminio intercambiable es el principal problema de los suelos ácidos. Es decir, si los suelos ácidos no tuvieran aluminio intercambiable, tal vez no serían tan problemáticos para los cultivos. El problema es que hablar de suelos ácidos es hablar de suelos que tienen altas concentraciones de aluminio intercambiable, que normalmente lo medimos indirectamente a través de la acidez intercambiable. ¿Y cuál es el problema del aluminio intercambiable? Que en realidad este no es un nutriente para las plantas, sino es un elemento tóxico. Y lo que hace el aluminio intercambiable es atrofiar y arruinar el desarrollo de las raíces. Entonces, si ustedes ven en esta fotografía que les estoy mostrando acá en la lámina, esta foto del lado izquierdo es una raíz muy fina, es una foto tomada con un microscopio electrónico, pues esta es una raíz muy fina y así se ve el crecimiento normal de una raíz muy, muy finita, que probablemente no alcancemos a ver con nuestros ojos. Esto es en un ambiente donde no hay
altas concentraciones de aluminio intercambiable. Vean qué pasa con las raíces o cómo crecen las raíces. Esta es una raíz similar del mismo tamaño, pero esta está creciendo en un ambiente con aluminio intercambiable. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrarles con esto? Que el problema de la acidez es el aluminio intercambiable porque atrofia las raíces. En estas plantas de acá tienen el mismo tiempo para desarrollarse en un ambiente sin aluminio, es decir, un suelo no ácido y en un suelo ácido. Entonces, la acidez intercambiable se interpreta al revés, ¿verdad? Entre mayores sean los valores, más problemáticos van a ser. La acidez intercambiable normalmente se mide en centimoles carga por litro, que es esta unidad que está por acá. Y para hablar de color rojo, entonces tenemos que tener valores de acidez intercambiables mayores a 1. Para hablar de color amarillo, tenemos valores de 0.5 a 1. Y para hablar de un color verde o no problemático, tenemos que tener valores menores a 0.5 centimoles carga por litro. Entonces, esta es la segunda propiedad para evaluar acidez. Y la tercera, que está muy relacionada con la acidez intercambiable, es el porcentaje de saturación de acidez. Entonces, la severidad de la concentración de aluminio está relacionada con cuánto espacio del espacio de intercambio está ocupado por la acidez intercambiable. Veámoslo de esta manera. Todos los suelos tienen cierta capacidad de intercambio químico, que se mide a través de la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Entonces, la saturación de acidez nos dice cuánto de ese espacio está ocupado por acidez intercambiable. Entre más del espacio esté ocupado por acidez intercambiable, más problemas van a tener los cultivos. Esta es la propiedad que está más relacionada con la severidad de los problemas de acidez para los cultivos. Entonces, si la acidez intercambiable es más grande, es decir, ocupa más espacio de la capacidad de intercambio catiónico, el problema va a ser más severo. Pero si la capacidad de intercambio catiónico crece o es mayor, entonces los problemas de acidez se ven diluidos y se merman un poco. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se interpreta? Igual, ¿verdad? Rojo para valores altos y verde para valores bajos. Pero la interpretación acá requiere de una diferenciación por cultivo, porque todos los cultivos tienen diferentes niveles de tolerancia a la acidez. Entonces, véanlo acá. Para el cultivo de café, este empieza a tener problemas por acumulación de aluminio cuando los porcentajes de saturación de acidez son mayores al 25%. Para el caso del frijol, este es un cultivo un poquito menos tolerante a la acidez y entonces los problemas empiezan con porcentajes de saturación de acidez mayores a 20. Y para el cultivo de maíz, que bueno, también puede variar entre una variedad y otra, normalmente los problemas de acidez empiezan con valores de saturación de acidez mayores a 40%. Entonces, aquí la única consideración es que dependiendo del cultivo tenemos que revisar cuáles son los niveles críticos para saturación de acidez. Y con estos 3 parámetros o propiedades podemos diagnosticar la situación de acidez del suelo. Recuerden, pH, acidez intercambiable y porcentaje de saturación de acidez. El segundo paso es evaluar las bases intercambiables, que aquí las represento como una columna, porque en realidad son ese contrapeso, ¿verdad? Para la situación de acidez del suelo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para evaluar las bases intercambiables? Uno, primero tenemos que evaluar si hay suficiencia o no, porque las bases intercambiables a la vez son nutrientes para las plantas. Entonces tenemos que ver si hay suficiente calcio, magnesio y potasio, que son las 3 principales bases intercambiables. Y el segundo paso es revisar esas proporciones o relaciones entre bases. Ya se los muestro. Entonces, en el primer caso, tenemos que considerar que las concentraciones naturales de las bases intercambiables en los suelos ocurren así. Tenemos una concentración de calcio alta, una concentración de magnesio intermedia y una concentración más baja de potasio. Esto ocurre naturalmente en los suelos y para cada uno de estos hay un nivel crítico diferente. Por ejemplo, para las metodologías que yo suelo emplear normalmente, el nivel crítico para calcio es 4. Para magnesio es 1 y para potasio es 0.20. Si los valores de concentración de cada una de estas bases están por arriba del nivel crítico, yo las puedo considerar en suficiencia. Pero claro, este nivel crítico va a cambiar de laboratorio a laboratorio porque cambian las metodologías. Entonces tienen que revisar los niveles críticos que les provea su laboratorio. El punto acá entonces es que el semáforo funciona así. Si los contenidos
o los resultados de concentración de calcio, magnesio y potasio son menores al nivel crítico, tenemos un rojo porque estamos en deficiencia. Tenemos un amarillo si están muy cercanos al nivel crítico y tenemos un verde si están muy por encima del nivel crítico. ¿Qué es cercano al nivel crítico? ¿Qué es un amarillo? El nivel crítico más o menos 10% sobre su valor. Esa es una buena consideración. Y el segundo paso para evaluar las bases es revisar las relaciones entre las bases. ¿Por qué? Porque como les decía, naturalmente los suelos mantienen cierta proporción entre sus bases. Y entonces, por ejemplo, si dividimos la concentración de calcio y magnesio, lo ideal es que tengamos de 2 a 5 veces más calcio que magnesio. Y si estamos así, pues vamos a mantener esa proporción natural que podemos considerar más saludable para el suelo. Si dividimos la concentración de calcio entre potasio, pues normalmente vamos a tener entre 5 y 25 veces más calcio que potasio. Si se mantiene así, estamos bien. Si dividimos magnesio entre potasio, de 2.5 a 15 veces más magnesio que potasio. Si estamos en este rango, pues estamos balanceados. Y por último, si sumamos calcio y magnesio y lo dividimos entre potasio, esa relación tiene que estar entre 10 y 40. Las relaciones entre bases son importantes porque nos dan una idea de cómo se mantiene ese balance químico natural en los suelos. Sin embargo, la discusión sobre si existe una relación causal entre desbalances de bases y rendimiento agronómico todavía está en cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, se revisa, vale la pena revisarlo, sin embargo, el hecho de que haya un desbalance no necesariamente tiene que implicar que haya un problema o una merma en el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, es un buen indicador de mantener ese balance químico del suelo. El tercer paso es evaluar los contenidos de nutrientes y aquí revisamos el resto de nutrientes esenciales para las plantas, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar suficiencia de fósforo, suficiencia de zinc principalmente, que estos son elementos que se pueden diagnosticar muy fuertemente a través del análisis de suelo. Tenemos que identificar también la suficiencia de azufre, de cobre, de hierro, de manganeso y de boro, que también son buenos, que se pueden diagnosticar a partir del análisis de suelo, pero que no son tan fuertes como fósforo y zinc. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Bueno, primero tenemos que saber que hay 17 nutrientes esenciales para las plantas y son esenciales porque si alguno de estos le hace falta a la planta o la planta no puede acceder a alguno de ellos, el desarrollo de la planta va a tener problemas, se va a detener o va a tener alguna anomalía. Y aunque no todos se absorben en las mismas cantidades, por ejemplo, el boro, el molibdeno, el níquel se absorben en cantidades muy pequeñas, mientras que el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el azufre se absorben en cantidades mucho mayores. Ya cualquiera que falte va a representar problemas. Entonces, todos son igual de importantes en ese sentido. Lo que pasa es que las plantas pueden tener mucha más o no facilidad para absorberlos. Entonces, lo que tenemos que tener en mente acá es que alcanzar el nivel de rendimiento o de producción que queremos en el cultivo es como llenar un barril con agua, ¿verdad? Y las limitantes nutricionales son como tener duelas en ese barril que no llegan hasta la parte más alta, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, las deficiencias nutricionales pueden tener diferentes niveles de severidad o estar influyendo a un nivel más limitante, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite identificar el análisis de suelo. Por eso es tan poderoso. Entonces, sin embargo, aquí lo que tenemos que considerar es que dependiendo del cultivo, vamos a encontrar con mayor frecuencia que estas duelitas más cortas pues están asociadas a ciertos nutrientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el cultivo de café, para la región en la cual nosotros estamos trabajando, que es el norte de Centroamérica y el sur de México, las principales deficiencias nutricionales en el café o las más frecuentemente observadas, esto no es una regla, ¿verdad? Es decir, esto es producto de nuestra experiencia y observación, pues son nitrógeno, potasio, magnesio, calcio, azufre, zinc y boro y fósforo en ese orden. Entonces, por ejemplo, en los cafetales adultos, si ustedes se dan cuenta, el fósforo no es un elemento, no es que no sea esencial, sigue siendo esencial, pero no es un elemento que frecuentemente sea limitante.
Para el caso del maíz y de los cultivos de granos básicos, en el caso del maíz en específico, pues el nitrógeno y el fósforo son los elementos más frecuentemente limitantes. Le sigue el potasio, el magnesio, el zinc y azufre por igual. Y en el caso del frijol cambia un poquito, porque vean, es fósforo en primer lugar, potasio en segundo lugar, nitrógeno en tercer lugar. Recordemos que el frijol tiene la capacidad de fijar nitrógeno biológicamente, y le sigue magnesio, boro y zinc, ¿verdad? Esto no es una regla, sino es nada más una guía de, bueno, cuáles son esas deficiencias o esas duelitas más bajas en términos frecuentes, ¿verdad? A partir de la experiencia que hemos ido acumulando por nuestro trabajo en el norte de Centroamérica y el sur de México. Y bueno, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, bueno, al igual que las bases intercambiables, si las concentraciones son menores al nivel crítico, pues eso es un rojo, si son cercanas al nivel crítico es amarillo, y si son mayores al nivel crítico, eso es un verde. En términos prácticos, ¿qué significa un rojo o un verde? Bueno, un rojo o una concentración menor al nivel crítico significa que la probabilidad de que el cultivo responda en términos de más producción a la aplicación de ese nutriente es alta, ¿verdad? Mientras que un verde significa que la probabilidad de respuesta, es decir, aunque yo aplique ese nutriente, el cultivo probablemente no tenga una respuesta tan significativa, ¿verdad? A la aplicación de ese nutriente. Así se interpreta en términos prácticos las concentraciones o contenidos de nutrientes en el suelo. Y el último paso, el paso 4 para la interpretación, es la evaluación de la materia orgánica. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a evaluar el ámbito alto, medio o bajo de los contenidos de materia orgánica. Y segundo, vamos a estimar el aporte de nitrógeno por la mineralización. Como se darán cuenta, el nitrógeno es uno de los elementos más limitantes para muchos cultivos, sin embargo, no lo medimos en los análisis de suelo de rutina. ¿Por qué? Bueno, porque sí se puede medir, pero este es un elemento muy fluctuante, es muy móvil y muy volátil en el suelo. Entonces, salvo que lo vayamos a medir y vayamos a responder prácticamente en el momento a la medición, vale la pena hacerlo, pero en este caso no. Y por eso la materia orgánica es un indicador indirecto y nos sirve para estimar en forma aproximada cuánto nitrógeno puede aportar el suelo por el proceso natural de mineralización de la materia orgánica. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, en el semáforo para determinar los ámbitos, pues los valores de contenidos de materia orgánica menores al 3% se pueden considerar bajos, de 3 a 6% medios o amarillos, y mayores de 6% altos o verdes, es decir, sin problemas. Esto considerando que la metodología más común para determinarlo es la metodología de Wall, Clay y Black, o las modificaciones que los laboratorios normalmente implementan. Pero a partir de este contenido se puede estimar de forma muy indirecta, es decir, estos no son números exactos, es solo para tener una referencia, los aportes de materia de nitrógeno a partir de la mineralización. Entonces, este cálculo que fue propuesto nos lo ha enseñado un científico de suelos muy reconocido, Armando Tasistro. Se basa en la estimación del peso de nitrógeno orgánico en un volumen de suelo específico. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues estamos asumiendo que una densidad promedio aparente de los suelos puede ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, un horizonte superficial de 10 centímetros en una área con esa densidad aparente tendríamos 1.000.000 de kilogramos de suelo. Y el porcentaje de materia orgánica lo que nos indica es un porcentaje peso-peso, ¿verdad? Entonces, si lo multiplicamos este peso por el porcentaje de materia orgánica, tendríamos el peso de materia orgánica. Para un suelo con un nivel bajo de materia orgánica, medio de materia orgánica y alto de materia orgánica. Entonces, estamos hablando de 20.000, de 50.000 y de 80.000 kilogramos por área, ¿verdad? A los 10 centímetros de profundidad del suelo. Es solo para una referencia. Y bueno, de este peso de materia orgánica se asume que alrededor, este es un dato estimado, alrededor del 5% del peso de esta materia orgánica corresponde a nitrógeno orgánico, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa estimación, pues aquí están las cantidades de nitrógeno orgánico total contenidas en peso a este volumen de suelo. Y estamos asumiendo que para nuestras condiciones, alrededor del 2% de este total de nitrógeno orgánico de la materia orgánica se va a mineralizar en un año. Entonces, eso implica
estas cantidades de nitrógeno que se liberan y que los cultivos podrían potencialmente aprovechar a lo largo de un año en una hectárea, ¿verdad? Entonces, si vemos para valores bajos de materia orgánica, estamos hablando de entre 0 y 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Para valores medios, estamos hablando entre 40 a 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Y para valores altos, estamos hablando entre 80, entre 60 más bien, a un poco más de 90 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Claro que esto puede variar según la densidad aparente del suelo y bueno, como estas constantes que estamos asumiendo acá podrían variar. Así que esta es una estimación indirecta, pero en realidad nos da una idea bastante útil de cuánto nitrógeno puede aportar el suelo por el simple hecho del proceso natural de mineralización de la materia orgánica. Entonces, resumiendo, los pasos elementales para interpretar un análisis de suelo con fines de fertilidad son 4. Primero, evaluar la acidez. Segundo, evaluar las bases intercambiables. Tercero, evaluar los contenidos de nutrientes. Y cuarto, evaluar la materia orgánica. ¿Qué debemos evaluar para evaluar la acidez? pH, acidez intercambiable y saturación de acidez. Para evaluar las bases intercambiables, suficiencia de calcio, magnesio y potasio y el balance entre bases. Para evaluar los contenidos de nutrientes, pues simplemente evaluamos fósforo y zinc principalmente, que son los más fuertes. Azufre, cobre, hierro, manganeso y boro también los podemos evaluar. Y por último, para evaluar materia orgánica, el ámbito alto, medio, bajo, según los contenidos que nos diga el resultado del análisis de suelos y estimar indirectamente los aportes de nitrógeno. Estos son pasos o son elementos muy básicos para la interpretación, ¿verdad? Aquí estamos dejando por fuera algunas otras propiedades como la conductividad eléctrica que se puede medir, como sodio, por ejemplo, que no hablamos de él, pero en términos generales para los cultivos de café, maíz y frijol, en general podemos seguir estos pasos mínimos para interpretar un análisis de suelo. Así que gracias por su atención y quedo atento a sus consultas. Un gusto. Estupenda participación, Andrés. Damos inicio al espacio de preguntas y arrancamos con la primera, que es, ¿cómo sé si un suelo es ácido? Ok, bueno, esa es la pregunta clave de la charla y básicamente la respuesta es, primero tenemos que observar el pH y si el pH se ha medido en agua, en una relación de suelo-agua 1,2.5, yo puedo decir que un suelo tiene problemas de acidez si el pH está abajo de 5.5, con seguridad. Y yo podría decir qué tan severos son esos problemas de acidez con la medición del porcentaje de saturación de acidez. Entonces, si el porcentaje de saturación de acidez es mayor de 25%, hay problemas para el cultivo de café. Si es mayor a 20%, hay problemas para el cultivo de frijol. Y si es mayor al 40%, hay problemas para el cultivo de maíz. ¿Qué tan graves van a ser los problemas? Van a ser mayores entre mayor sea el porcentaje de saturación de acidez, pero media vez podemos determinar que hay problemas, créanme que el rendimiento de los cultivos se va a reducir. Esa es la respuesta. Gracias, Erika. Genial, Andrés. Aquí va otra. ¿Cómo sé qué nivel crítico voy a utilizar? Ok, en este caso tenemos que revisar los nutrientes críticos, los niveles críticos que nos da el laboratorio de suelos con el que estamos trabajando. Entonces, lo ideal es para decidir a qué laboratorio vamos a enviar, pues revisar un poco que los laboratorios implementen metodologías que tienen el respaldo para el cultivo y para el contexto en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, a veces es mejor y no es porque no se valga, pero de alguna forma es mejor consultar en los laboratorios locales porque normalmente tienen experiencia, tienen investigación detrás o están aliados con instituciones académicas que les ha permitido validar los niveles críticos que están proponiendo, ¿verdad? A veces existe la tentación como de pensar que los laboratorios de otros lugares o que pueden ser mejores, de pronto nos pueden dar mejores resultados, pero en realidad aquí algo importantísimo es que los niveles críticos estén calibrados para las regiones donde estamos trabajando y estos procesos se tienen que desarrollar localmente. Así que revisemos nada más
que el laboratorio que estamos utilizando nos otorga niveles críticos adecuados al contexto, pero tenemos que utilizar los que el laboratorio nos provee. Esa es la respuesta. Gracias. Excelente, Andrés. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con los demás nutrientes esenciales que el análisis del suelo no mide? Ok. Bueno, los análisis de suelo no miden todos los nutrientes. Hablamos que hay 17 nutrientes esenciales y normalmente se miden alrededor de 10, ¿verdad? A través del análisis de suelo hay 3 o 4 elementos que las plantas no toman del suelo, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Y bueno, estos 3 no tienen por qué medirse a través del suelo. Hay algunos otros elementos, pero normalmente los que no se miden son elementos menores y son elementos que se necesitan en cantidades tan bajas, que en realidad encontrar deficiencias no necesariamente es tan frecuente, ¿verdad? Entonces, bueno, para este tipo de elementos podemos seguir otro tipo o podemos utilizar otro tipo de herramientas diagnósticas. La más común es la observación, ¿verdad? La observación de síntomas de deficiencias nutricionales. O bueno, podemos también utilizar la herramienta de los análisis de plantas, ¿verdad? Los análisis foliares que también nos pueden servir para identificar ciertos tipos de problemáticas de deficiencias nutricionales más específicamente. Entonces, bueno, no es que los análisis de suelos se queden a medias en realidad, sino que en realidad priorizan los elementos que son más relevantes en términos de manejo nutricional y para los cuales realmente la decisión tendría sentido práctico. Esa es la respuesta. Ok, Andrés, tenemos otra pregunta. En las zonas áridas, ¿los suelos son ácidos o alcalinos? En las zonas áridas, normalmente los suelos tienden a ser alcalinos, aunque esto no es una regla, ¿verdad? Es decir, no, yo no puedo generalizar esa respuesta. Pero en las zonas áridas, normalmente asumimos que hay suelos que tienden a ser alcalinos porque la condición de acidez permite que la evaporación del agua en la capa más superficial del suelo desarrolle un proceso de acumulación de sales, ¿verdad? Y la acumulación de sales va alcalinizando los suelos. De hecho, muchos suelos áridos tienen problemas de acumulación de sales. Puede ser sodio, puede ser otro tipo de salinidad. Entonces, normalmente asociamos estos suelos áridos a condiciones alcalinas, incluso con problemas de salinidad, pero esto no es una regla o una ley, ¿verdad? Esto tiene excepciones. Y bueno, también los suelos bueno, algunos suelos de regiones áridas están desarrollados sobre materiales sedimentarios, principalmente rocas carbonatadas, rocas calizas, y pues como una herencia de estos materiales parentales, pues los suelos tienden a ser alcalinos. En términos generales, conceptualmente suelos de zonas áridas se consideran suelos que tienden a ser neutros o alcalinos. Genial, Andrés, gracias. ¿Cómo se pueden nivelar o mejorar los suelos muy ácidos? Bueno, la respuesta es prácticas de encalado. Y para hacer recomendaciones de encalado hay que considerar otros factores. Eso lo vamos a abordar en un Facebook Live específico, pero la respuesta inicial es prácticas de encalado. El encalado como práctica es la aplicación masiva de sales básicas, ¿verdad? La sal básica más utilizada es el carbonato de calcio, que es conocido como cal agrícola, pero hay cal dolomítica, hay yeso agrícola, hay hidróxidos de calcio, de magnesio, y hay un sinfín de materiales de encalado que podemos utilizar, pero la aplicación masiva de estas sales básicas lo que nos permite es neutralizar el hidrógeno y el aluminio intercambiable, y esto nos permite mejorar, por ejemplo, o modificar el pH del suelo y las concentraciones de aluminio intercambiable. Y con esto podemos básicamente resolver problemas de acidez para los cultivos. La dinámica química del suelo va a ir cambiando paulatinamente, ¿verdad? Esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Los suelos tienen capacidad de amortiguamiento, pero con las prácticas de encalado podemos ir modificando la condición de acidez, básicamente. Esa es la respuesta. Ok, nos consultan. En tema de plátano, me interesaría saber si la acidez es un factor en el crecimiento de las raíces. Por supuesto, siempre que hay problemas de acidez, bueno,
Vean, aquí hay algo que hay que considerar porque en la forma en la que se desarrollan las ciencias del suelo se va desarrollando un concepto de suelo tropical, ¿verdad? Que el suelo tropical es sumamente variable. Yo les puedo decir que en esta región mesoamericana somos una de las regiones donde hay más diversidad de suelos y entonces no es que no hayan excepciones, pero lo que yo les puedo decir es que la mayoría de los suelos agrícolas con los que trabajamos, incluso para el cultivo de plátano, cuando hablamos de acidez o cuando hablamos de suelos ácidos, estamos hablando de suelos cuyo contenido principal de acidez intercambiable es aluminio intercambiable, más que protones de hidrógeno. Y siempre que hay aluminio intercambiable en la solución del suelo, las raíces del cultivo se van a ver afectadas. Entonces, sí, claro, altos niveles de concentración de aluminio intercambiable en el suelo van a dañar las raíces de cualquier cultivo, incluido el cultivo de plátano. Así que este sí puede ser un elemento a considerar y un elemento que puede llegar a ser muy problemático si los suelos en los cuales se está cultivando el plátano son ácidos. Y bueno, hay que considerar también que algunos factores de manejo pueden ir acidificando el suelo, por ejemplo, el uso de los fertilizantes amoniacales. Entonces, a veces no lo consideramos, pero todos los fertilizantes amoniacales, como la urea, como el nitrato de amonio, como el sulfato de amonio, como el DAP, como el MOP, como el MAP, perdón, como el fosfato monoamónico y diamónico, todos estos generan acidez residual en el suelo. Y bueno, si estamos hablando de suelos que han sido cultivados por años, ¿verdad? Estamos hablando de un contenido de acidez residual importante que se ha ido acumulando. Muchas veces no nos damos cuenta porque la misma capacidad de amortiguamiento del suelo no permite cambios tan drásticos, pero el punto es que cuando se llegan a acumular a tal nivel, que representan situaciones complejas o desafiantes para tratarlos, ¿verdad? Y para mejorarlos. Entonces, sí, definitivamente que la acidez puede ser un elemento importante a considerar en el cultivo de plátano y que puede representar problemas. Gracias. Excelente, Andrés. ¿Cómo podemos medir el pH de una forma artesanal? Ok, bueno, vean, yo siempre he hablado de que existen algunas plantas indicadoras de ambientes de suelos ácidos, pero realmente eso es una cuestión muy difícil o sea, las plantas indicadoras no necesariamente van a ser concluyentes, ¿verdad? Pero podemos asociar cierta vegetación que puede crecer más fácilmente en ambientes ácidos, por ejemplo, ciertos tipos de lecho, pero eso no es suficiente. Existen otras formas, entonces una de las más sencillas es utilizar este papel pH, ¿verdad? Estas tiritas de papel litmus o papel pH que viran de color respecto al nivel de pH que tienen las soluciones. Entonces hay una metodología que permite mezclar un poco de suelo con agua y entonces la tirita de papel pH, eso la podemos compartir posteriormente, se mete en la solución esta, en la suspensión y podemos evaluarlo con el color, pero esta es una prueba cualitativa y bueno, se necesita cierto entrenamiento y también se necesitan las tiritas de papel litmus para el rango de pHs más probables del suelo para poder realizarlo. Entonces, bueno, no siempre es tan accesible, pero existen otro tipo de instrumentos que nos permiten determinar el pH en campo. De hecho, nosotros hemos estado utilizando uno, por ahí les podemos compartir un video y lo que hicimos fue tratar de emular la metodología que se sigue en el laboratorio para determinar el pH de suelo, ¿verdad? El más común, ¿verdad? Que es el pH en agua en una relación 1,2.5. Entonces, básicamente lo que hicimos fue recrear esa metodología en condiciones de campo, sí se puede hacer, ¿verdad? Lo que se necesita es el potenciómetro portátil y, bueno, un par de recipientes y descartables y agua desmineralizada. Entonces, hemos estado utilizando ese método y la verdad es que obtenemos resultados muy similares, si no los mismos, a los que se obtienen a través de los análisis de suelo. Entonces, si no podemos contar con el análisis de suelo completo, pues esa es una buena opción para tener una medición cuantitativa y confiable del nivel de pH. Y con el nivel de pH, pues ya nos podemos hacer una idea general de la condición de acidez, ¿verdad? Entonces, podemos compartir ese material posteriormente. De hecho, ya está en la página de Facebook de ASA también, si quieren revisarlo. Gracias, Andrés. ¿De qué manera el laboratorio nos muestra resultados del análisis del suelo? Ok, bueno, eso es importante. Entonces, vean,
Normalmente los laboratorios están empleando ámbitos, ¿verdad? Entonces ponen un ámbito que es el óptimo, ¿verdad? Y normalmente ese ámbito óptimo nos dice va de tal valor a tal valor. Pues ese valor bajo, digamos, de ese rango óptimo es el nivel crítico del que yo les hablé durante la charla, ¿verdad? El valor superior normalmente es un nivel crítico, pero que nos podría permitir diferenciar entre hay suficiencia del nutriente o los niveles son tan altos que puede haber toxicidad. Sin embargo, eso no es tan fácil de determinar, ¿verdad? Entonces yo honestamente me quedo con el nivel crítico, que es el valor más bajo, ¿verdad? El ámbito óptimo. Y con ese valor, entonces normalmente yo interpreto, bueno, estamos en deficiencia o en suficiencia. ¿Y con qué probabilidad, verdad? O si el nivel está, o si el valor está muy cercano al nivel crítico, pues estamos en esa zona amarilla, ¿verdad? Que es precaución, porque en realidad no podemos tener una conclusión tan determinante. Entonces, normalmente están trabajando con ámbitos, ¿verdad? El ámbito óptimo o en el caso de algunos laboratorios también se presenta el ámbito bajo, el ámbito medio y el ámbito alto. Independientemente de cómo se presenten, estos ámbitos a lo que están relacionados es a probabilidades de problemas. Entonces, por ejemplo, en concentración de nutrientes, el ámbito bajo es una mayor probabilidad de tener deficiencia y el ámbito óptimo es una probabilidad muy baja de tener deficiencias del nutriente, ¿verdad? Es decir, todo está asociado a la respuesta del cultivo y así funciona la interpretación de los análisis de suelo basado en el concepto del nivel crítico. Y aunque no se presente un solo número así como nivel crítico, pues los ámbitos que nos están presentando se basan en el mismo concepto. Entonces, hay diferentes formas. Bueno, lo otro con lo que tenemos que tener cuidado es con las dimensionales con las que se presentan los resultados, porque en el sistema internacional, que es el sistema de unidades de medida que deberíamos estar utilizando, deberíamos estar viendo centimoles carga por litro. Esto es para si es intercambiable, esto es para calcio, magnesio, potasio y sodio, y deberíamos estar viendo miligramos por kilogramo, que es equivalente a partes por millón para el resto de nutrientes. pH, pH es adimensional, ¿verdad? pH siempre va a ser pH, y porcentaje de saturación de acidez, pues son porcentajes, así que esos no hay problema también. Pero en algunos casos, algunos laboratorios nos presentan los resultados de todos los nutrientes en partes por millón o en miligramos por kilogramo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cierto cuidado, ¿verdad? De que el nivel crítico que estamos utilizando para interpretar, pues esté desarrollado en la misma unidad de medida, ¿verdad? No es que estén malas o buenas, simplemente es que hay diferentes formas o dimensionales que se pueden utilizar en la presentación de los resultados. Lo ideal realmente es utilizar centimoles carga por litro, que es exactamente equivalente a miliequivalentes por 100 gramos de suelo, que es la unidad viejita, y miligramos por kilogramos, que es exactamente equivalente a partes por millón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, asociar a probabilidades de respuesta los ámbitos o los niveles críticos y cuidado con las dimensionales con las que se presentan los resultados. Muy bien, Andrés. Y ya para ir concluyendo, tenemos una última pregunta. Tengo entendido que hay una acumulación de sales en suelos áridos. Sin embargo, ¿cómo mejoraría la fertilidad del suelo? Y si son suelos alcalinos, ¿cómo podría acidificarlos? Ok, bueno, esa es una buena pregunta. Sí, ok, partamos de la acumulación de sales y voy a ir por la segunda respuesta, la respuesta a la segunda pregunta de primero. El punto aquí es que para trabajar con suelos alcalinos o que tienen tendencia alcalina, la principal consideración es el uso de fertilizantes que tengan un índice de acidez fisiológica alto, ¿verdad? Es decir, son fuentes aciduladas o fuentes que tienen la capacidad de acidificar el medio. Por ejemplo, todos los fertilizantes amoniacales. Entonces, por ejemplo, y eso sí me ha pasado a mí, en suelos que están desarrollados sobre materiales calcáreos, por ejemplo, tenemos ciertos cuidados en la recomendación de fertilización. Uno de estos es enterrar el fertilizante nitrogenado porque si no se va a perder con mucha facilidad. Y dos, normalmente cambiamos las fuentes, la fuente de urea, ¿verdad? Que es la más común para nitrógeno
por sulfato de amonio, que tiene un índice de acidez residual mucho más alto, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es, por ejemplo, pensar que cuando se aplica el fertilizante en forma muy localizada, para ese punto donde está el fertilizante, ahí se va a crear un microambiente acidulado, ¿verdad? Y esa acidificación de esa parte del suelo, de ese volumen de suelo, también va a permitir la modificación, digamos, de la química en ese pedacito, pero que nos va a facilitar la disposición o la disponibilidad de otros nutrientes. Esa sería una. Yo aquí en la región no he visto personalmente que se utilicen prácticas más drásticas, pero yo sí sé que hay otros lugares donde hay vastas extensiones de suelos alcalinos, ¿verdad? Y entonces se usan prácticas contrarias al encalado, ¿verdad? Que aquí es más bien acidificar el suelo en forma deliberada y controlada. Yo honestamente no conozco sobre esa práctica, así que solo la menciono porque sé que existe, pero no podría hablar con propiedad o hacer una recomendación al respecto. Y la otra consideración acá es que cuando se acumulan sales, bueno, ahí sí tenemos que tratar el problema de salinidad. Y para esto normalmente lo que se recomienda, porque también los problemas de salinidad están muy asociados a condiciones de irrigación o a mal manejo de la irrigación, es el uso de algunas enmiendas que pueden ayudar a disolver más bien y a movilizar estas sales, como el sulfato de calcio, el yeso agrícola y el riego en exceso, pero a propósito, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que se hace es un lavado de esas sales. Entonces, a lo inmediato yo podría dar esa respuesta, sin embargo, creo que cada caso en particular requiere de una evaluación mucho más profunda y bueno, a partir de eso poder hacer las recomendaciones, pero en términos generales sería eso, ¿verdad? Si hay problemas de salinidad, hay que pensar en movilizar esas sales, ¿verdad? Y sobre todo en drenarlas, ojalá, si existe la posibilidad. Y segundo, en el uso de fuentes aciduladas, si los materiales parentales del suelo nos dan esa herencia alcalina, ¿verdad? Principalmente por carbonatos libres, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Andrés. Gracias por compartir esta valiosa información, por responder a cada una de las interrogantes, a las consultas que nos plantearon hoy nuestros participantes. Quiero agradecerles por su gran participación. Sin duda alguna, vamos a seguir aprendiendo juntos y en la medida de lo posible iremos respondiendo sus preguntas. Pero por hoy vamos a cerrar esta transmisión en vivo. También queremos agradecer a Guatemala, que contó con muchos participantes, y a todos los productores ASA que se sumaron hoy. Agua y Suelo para la Agricultura les agradece estar pendiente de sus páginas de Facebook y también de Twitter. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo Facebook Live el jueves 22 de abril para que junto a los productores de granos básicos reflexionemos sobre la preparación del suelo y fechas de siembra implementando agricultura de conservación. Les deseamos un muy feliz tiempo de Pascua y nos vemos pronto.